Uno de los muchos engaños que hay en la historia es el nombre de América. La historia oficial nos cuenta que se denominó así por Amerigo Vespucio, un navegante y explorador italiano, cuyo nombre original, según su idioma, era Amerigo Vespucci. Pero, ¿realmente se denominó América por Amerigo Vespucci? Amerigo Vespucci era un navegante florentino que trabajó para el rey español. Pero lo más extraño comienza cuando un cartógrafo, Martin Balsin Müller, en una introducción a la cosmografía de Ptolomeo del año 1507, financiada por el duque de Lorena, afirmó que Amerigo Vespucci se había dado cuenta de que América era un continente nuevo y no las Indias. Esa es la primera vez que se menciona. La trama se basó en unos documentos falsificados, los 4 viajes y Mundus Novus, donde se narraba un supuesto viaje de Vespucci en el año 1498, que jamás tuvo lugar. Los viajes, supuestamente relatados por el propio Vespucci, estaban llenos de errores geográficos y biológicos. Además, el texto apareció en italiano, y Amerigo escribía en portugués o en español. Y aunque se le hizo pasar por un personaje importante, resultó ser tan solo un marinero. Supuestamente, descubrió el continente americano a las órdenes del rey de Portugal. Pero en el año 1826, Fernández Navarrete llevó a cabo una investigación a través del vizconde de Santarém, archivero mayor del Reino de Portugal, quien afirmó que ni en las chancillerías originales del rey Don Manuel, ni en los 82.902 documentos del cuerpo cronológico, ni en los 6.095 del cuerpo de las gavetas, ni en los innumerables paquetes de las cartas misivas de los reyes y otros personajes, aparece en documento alguno el nombre de Vespucci. A día de hoy, la falsedad de estos documentos resulta bastante evidente. La única duda que existe es si el falsificador fue el propio Amerigo o si lo utilizaron sin saberlo él. Todo apunta a que la farsa fue llevada a cabo por Balsin Müller y su colega, Matthias Rickman, dirigidos por otros personajes ocultos en la sombra con mucho más poder que ellos, que intentaron ocultar de dónde procedía realmente el nombre de América. Por otra parte, William Steele, en su libro Nuevo Orden Mundial, el antiguo plan de las sociedades secretas, muestra que los indios de Perú llamaban a América Amaruca, que significa tierra de las serpientes emplumadas. El editor y escritor sobre temas esotéricos James Morgan Price investigó un artículo escrito en la revista Theosophical Society, titulado Lucifer, que le dio una pista de la procedencia de la palabra América. En su libro The Apocalypse Unsealed, de 1910, Price, al igual que William Steele, dice que América procede de la palabra Amaruca, que se traduce literalmente como tierra de las serpientes emplumadas o tierra de las grandes serpientes emplumadas. Actualmente, los estudiosos cada vez apoyan más esta teoría. El último líder inca se llamaba Tupac Amaru, es decir, serpiente brillante. En realidad, Amaruca debería traducirse como la tierra de las serpientes saladas, o mejor aún, la tierra de las serpientes voladoras, ya que se dice que estas serpientes tenían la capacidad de volar. Pero, ¿por qué querrían ocultar que el nombre de América procede de Amaruca? En Teotihuacán se halla la pirámide de la serpiente emplumada, también conocida como Templo de Quetzalcóatl, famoso por su decoración escultórica, rica en símbolos y representaciones de serpientes, utilizado para ritos religiosos y sacrificios humanos. El Templo de Quetzalcóatl comparte muchas similitudes con el templo maya de Kukulcán, en la ciudad de Chichén Itzá, en el estado de Yucatán, México. Ambos están dedicados a la serpiente emplumada,
Y si observamos bien, ambos nos recuerdan sin duda a los dragones representados en Tailandia. La similitud existente entre las serpientes emplumadas mayas y aztecas y los dragones chinos o de Tailandia es enorme. Vemos cómo las serpientes de Tailandia, o dragones, como queramos llamarlos, bajan por las escaleras, al igual que las serpientes de las edificaciones de los aztecas y de los mayas. Es más que evidente que las serpientes voladoras de América son las mismas que hay en Europa y Asia con el nombre de dragones, los mismos seres que gobernaron el mundo en la antigüedad. También en la antigua Sumeria encontramos representaciones de estas serpientes aladas. Por otra parte, en la cultura china, el dragón es un símbolo de la autoridad imperial, y no estaba permitido que los plebeyos llevasen ese símbolo. El trono imperial se llamaba el trono del dragón, y vemos dragones en la túnica imperial de la dinastía Qing. En otras culturas también se asocia a los dragones con el poder de la realeza. Pero los chinos no son los únicos. También los coreanos creían en los imugis o dragones menores, semejantes a serpientes gigantescas, que al pasar 1000 años se convertían en dragones. Aunque dicen que los dragones chinos y coreanos pueden ser bondadosos, en otras partes del mundo son muy temidos. En la mitología iraní, procedente de los persas, se habla de los azdajas, serpientes gigantescas parecidas al dragón, que viven en el aire, mar o en la tierra. En la literatura persa, los azdajas se representan como serpientes o lagartos gigantes con alas, cuerpos enormes, rostros feroces, con apariencia terrible, bocas anchas y con muchos dientes, y ojos brillantes. Por lo general, el dragón europeo es representado como un animal enorme y temido, que escupe fuego por la boca, con escamas, cuernos, 2 alas, 2 o 4 patas y una cola larga y musculosa, y vive bajo tierra. En las tradiciones búlgaras, rusas, bielorrusas, ucranianas, bosnias, serbias y macedonias, por lo general, un dragón es un demonio, una bestia de 4 patas que a menudo exigía doncellas para alimentarse, o también oro. Tenía entre 3 y 7 cabezas, semejante a la hidra de la mitología griega. En la mitología eslava y en las leyendas germanas, se asocia al dragón con el mundo subterráneo y con las fuerzas del inframundo. Curiosamente, también la tribu de los Shuar en Ecuador creía que dentro de las cavernas que se hallan en torno a la cueva de los Tallos habitaba una gran serpiente que les causaba un gran temor. Y en la mitología griega se habla del dragón Ladón, de 100 cabezas, que custodiaba el jardín de las Hespérides. Pero, curiosamente, uno de los primeros lugares donde se menciona el dragón alado es en el Apocalipsis, donde se refiere a Satanás como el gran dragón, la serpiente antigua. En Apocalipsis 12, 7 y 9 se dice: «Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Tiene lógica que quisieran ocultar que el nombre original de América era Maruca, porque la gente se hubiera preguntado cómo era posible que esos dioses serpientes o dragones de Europa y Asia eran los mismos que gobernaron América. Hubo una época en la que los seres humanos de todo el mundo pensaban que los dragones eran reales. Entonces se mostraban ante los pueblos para infundir temor y exigir sacrificios. Con el tiempo se ocultaron en el interior de la tierra, donde los ubican la mayoría de las leyendas. Pero ¿por qué se escondieron?
Quizá porque para ganar la batalla es mejor hacerse invisible, ocultarse y no dar la cara, y desde el escondite controlar, engañar y manipular. Pero este juego se acaba, porque cada vez lo tienen más difícil.